Bendiciones hermanos, aquí en otro episodio en el estudio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 es uno de los más extensos de del Evangelio, pero tiene muchas implicaciones, entonces quiero dividirlo por partes y esto es muy importante de que observemos varios aspectos en cual no quiero profundizar mucho en alguno de ellos porque trato de hacer este estudio un poco sencillo para que todo el mundo pueda ser edificado según la gracia que el Señor nos ha dado. De esos aspectos un poco más proféticos que tiene este capítulo, concerniendo a los últimos tiempos, es bien importante que nosotros estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a nosotros como cristianos en estos tiempos. Yo creo que es muy probable que nosotros veamos al Señor en su venida. Y si no lo vemos, debemos vivir como si fuese así. Como cada cristiano fiel en su tiempo durante la historia de la iglesia vivía de esa manera, esperando la venida del Señor. Y si no la veíamos con nuestros ojos, que cuando nosotros muéramos, disculpen el error ahí, pero cuando nosotros muéramos, que podamos ir en paz, de que vivimos con ese ferviente amor por el Evangelio, por esparcir la verdad. Y hay otros aspectos que me gustaría enfatizar. Voy a hacer otros videos más cortos en el sentido de la inteligencia artificial, lo que está pasando en el Medio Oriente, Israel. Todas esas cosas son muy importantes. Pero con el propósito de este estudio, quiero nada más enfocarme en lo que dice las Escrituras, en el sentido para que podamos crecer. Así mismo como el apóstol Pedro escribe que en los últimos tiempos vendrán, él describe muchos eventos, pero al describir estos eventos dice de qué manera nosotros debemos vivir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente, porque no debemos ser distraídos por los eventos que están pasando alrededor del mundo. Sí debemos estudiarlos, sí debemos estar pendientes en cierta manera, pero que no nos distraigan del propósito principal, el cual es el de el crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Si bien, sin más tardar, en el capítulo 6 de Juan, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Muy importante, veían las señales. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y hacer recostar, o la palabra en ese aspecto, es hacerse que se siente la gente, hacer que se siente la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron o se sentaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió entre los discípulos. Y los discípulos, entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuantos querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. El 12 es muy importante en la Biblia. Y dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vinieron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo.
Bien, Jesús empieza con unas instrucciones, va hacia el monte y muchos le seguían por las señales de los cuales él estaba haciendo. Entonces, en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, habla de las señales de los últimos tiempos, que dice que en los últimos tiempos vendrán gente vanagloriosa, que vendrán gente que busquen sus propios deseos, amadores de sí mismo. Entonces vemos que Jesús después más adelante en el otro evangelio dice: la generación perversa es la que busca las señales y los prodigios. Y en este momento vemos en lo cual la historia, vemos a mucha gente diciendo que son profetas, diciendo que son apóstoles, y vemos que están desviando a muchos en el sentido porque hacen señales o señales engañosas o profetizan cosas. ¿Por qué? Porque están satisfaciendo los deseos de la carne de las personas. Y esto es muy engañoso y necesitamos estar cerca de la palabra de Dios. Necesitamos estar totalmente empapados de la palabra del Señor. Porque si no, de esta manera, pues nosotros somos vulnerables a todas estas cosas. Y dice: y cuando subió Jesús al monte y vio lo que era, y estaba cerca de la Pascua. Y esto nos enseña muchas cosas. Y la venida nos enseña muchas cosas de cristianos en los últimos tiempos, donde yo creo firmemente de los cuales nosotros estamos viviendo. De que es Jesús el único que puede dar el pan. No podemos fabricar el pan artificialmente, como muchas iglesias están tratando de hacer. Y lo que están trayendo es muchos falsos conversos. ¿Por qué? Porque para fabricar este pan artificial, tienen que cambiar el evangelio. Tienen que hacerlo más suave. Y eso es totalmente erróneo. Tenemos que estar pendientes a eso. Tenemos que estar discerniendo constantemente en estos tiempos. Y llega un momento que puede ser hasta muy cargoso el que se esté discerniendo tanto, pero el error es grande lo que está viniendo en estos tiempos. Y dice el libro de Apocalipsis que grandes abominaciones vio Juan en aquel tiempo. Y yo creo que se están cumpliendo todas esas profecías poco a poco. Y vemos qué es lo que está siguiendo esta generación. Si realmente quiere a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, que tiene muchas verdades que son muy duras, que de la única manera que nosotros podemos aceptar esas verdades es el negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Pero la carne va a luchar constantemente contra eso. Y eso es un punto muy, muy importante. Para seguir a Jesús, como esta multitud lo siguió. Y vemos que al final del texto habla de que lo querían coronar. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo con los ojos terrenales. De que no necesitamos este rey, que de cierta manera nosotros hubiésemos cometido el mismo error si estuviésemos ahí. Y de esta manera nosotros tenemos que rendir nuestra propia voluntad para seguirlo constantemente a Él. Y Él es el que nos va a dar el pan de vida. Él es el que nos va a alimentar espiritualmente. Hay muchas fabricaciones artificiales en el sentido de que traer entretenimiento, lo que es la iglesia, en vez de traer el pan de vida, que solamente Jesús es el que puede dar. En estos últimos tiempos esto es bien, bien peligroso. Entonces la iglesia tiene que estar constantemente en esa batalla. Y Jesús, asimismo, él dio el pan a sus discípulos. Sus discípulos se encargaron de dar de comer a los demás. Y yo me pregunto, cada uno de nosotros, no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, debemos estar preparándonos para esos tiempos difíciles cuando vengan, en el sentido de que nosotros estemos proclamando la palabra de Dios constantemente. Pero para eso tenemos que estar en la palabra. Tenemos que recibir ese pan de vida. Y la pregunta es, si deseamos realmente ese pan de vida,
¿Deseamos realmente estar constantemente en la palabra de Dios? Si no es así, les recomiendo que hagan esa oración y le pidan, Señor, dame ese deseo por estar en tu palabra, por reconocerte en mi vida, porque te adueñes de mi vida completamente, de que me llenes con tu espíritu para poder honrarte en todas las áreas de mi vida y así poder trabajar constantemente en tu reino. Puede haber muchas circunstancias y también puede haber el caso de que si realmente nosotros somos convertidos, y dice 2 Corintios capítulo 13 verso 5, que nos examinemos constantemente para ver si estamos en la fe, si realmente ha habido un cambio de corazón en nosotros, o si estamos tratando de vivir y de servir a dos maestros, a nosotros y servir a tratar de servir a Dios. Esto no debe ser así, hermanos. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo. Y el cristiano de estos últimos tiempos tiene que ir directamente, como en todos los tiempos, pero en este tiempo enfatizar aún más la palabra de Dios. El que guarda la palabra de Dios lo va a guardar a esa persona. Y eso es el deseo que tengo. Yo tengo en mi corazón. Que Señor, que me ayudes y que me alimentes durante todos estos tiempos que vienen, porque es muy evidente que viene una persecución global. Y algunos cristianos lo que vamos a ver más adelante, en Juan hace un énfasis en eso, muchos van a negarlo. Porque nunca estuvieron en la palabra. Otros que estuvieron en la palabra no la creyeron. Y necesitamos renovar nuestra mente constantemente. Entonces, cuando se dieron cuenta de las señales que estaban haciendo, estaban empezando a decir, este profeta, este tiene realmente poder. Pero tenemos que estar seguros que no seguimos a Jesucristo por lo que Él nos puede dar en nuestra vida, sino por quien Él es. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios eterno. Él es el Salvador y Señor de tu vida. De mi vida debe ser así. Si no lo es, debemos tener una examinación completa de nosotros. ¿Por qué nosotros seguimos a Jesucristo? ¿Lo seguimos por las señales o prodigios? ¿Lo seguimos por lo que Él me puede dar? ¿O lo seguimos simplemente porque me rescató del infierno? Que es una realidad. Pero una vez cuando realizamos nuestra condición espiritual, empezamos a amarlo por quien Él es, porque Él nos dio ese amor primero y por eso nosotros lo amamos, y en su amor Él nos sostiene constantemente en todo. Y ese es mi énfasis hoy en día. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque si lo seguimos, Él nos va a dar de comer, Él nos va a dar ese pan de vida, que es Él mismo se entregó, Él mismo se dio por nosotros. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que darnos a Él completamente. Y en estos últimos tiempos, en estos tiempos que están siendo bien peligrosos y bien engañosos en cierta manera, tenemos que mantenernos en su palabra. Mi llamado hoy en día es que podamos estar en su palabra. Y nada, quiero dividirlo en estos pequeños pedazos, en el sentido de que más adelante vamos a hablar de otros aspectos, ya que aquí Jesús vemos que se retiró y se fue al monte solo. Otro aspecto de estos tiempos, de los tiempos desde que el cristianismo ha existido, debemos retirarnos, debemos tener ese tiempo a solas con Él. En este tiempo, muchas cosas están tratando de traer nuestra atención hacia ellos o lo electrónico, pero debemos poner eso a un lado y que nuestra prioridad sea buscar el pan de vida, porque es lo único que nos va a sostener. Pero que esto haya sido edificación
y espero que puedan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón. Y esa es mi oración hoy en día. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.